Muy bien, entonces me parece por el número que ya han ingresado nuevamente, ya están todos los grupos representados. Entonces le vamos a dar la oportunidad al grupo número 1, bueno, en orden cronológico 1, 2 y 3, y para que presenten los resultados del ejercicio que hicieron. Pero antes de pasar a esta presentación de resultados, me gustaría saber que una de las personas que no es la que va a presentar en el grupo me expresara cómo se sintió con este ejercicio, cómo lo vio, si es una posibilidad de ayudarles o no en el proceso de la elaboración, de mejorar, porque ustedes ya van en ese avanzado de la formulación de su problema. Si alguien pudiera expresarse una persona de cada grupo, por favor, que no sea la persona que va a presentar. Doctora, si quiere, buenas tardes. Buenas ¿Puedo tardes, hablar por saludar? Sí, claro que sí. Bueno, por el grupo 2 la verdad es que estuvimos analizando el documento entre todas y creo que coincidíamos en que fue un ejercicio bastante gratificante y sería interesante poder hacerlo para todas, porque pues, con la opinión de todas se nutre y nos da nuevas ideas a las que estamos metidas en un problema viéndolo todo el tiempo, uno ya no ve otra cosa, entonces la opinión de las demás fue bastante enriquecedora y nosotros, por lo menos en general, creo que el ejercicio fue bastante interesante, así que gracias por la oportunidad, doctora. Gracias a usted por compartir la experiencia. ¿Alguien más del otro grupo, por favor? En el grupo 1, doctora, pues fue muy bueno, ya que todas pudimos tener como ese fortalecimiento a esta experiencia. Nos permitió ampliar muchas dudas que teníamos, porque realmente creo que debió de haber sido el primer ejercicio antes de iniciarnos, pero sí ha brindado los aportes que considero yo personalmente el poder utilizar en lo que estoy haciendo. Muy bien, gracias, Débora. ¿Y otra persona del otro grupo que no ha expresado, del 3, sería? Gracias, doctora. Nosotros en el grupo 3, pues creo que nos ayudó mucho a darnos cuenta también que tenemos como dudas muy similares en cómo tener que plantear el problema, cómo entendemos estas preguntas que quizás nunca nos las planteamos, sino que hasta ahora, y como decía la compañera que habló anteriormente, lo ideal hubiera sido que empezáramos con esas preguntas porque nos hubiera permitido desarrollar el tema, digamos, hasta más fácil y también más profundo. Pero como no lo hicimos, entonces ahorita estamos encontrando como algunos vacíos que tenemos que fortalecer y que pues ahorita lo estamos visibilizando y lo ideal es hacerlo en todos los trabajos, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias por compartir. Bueno, esa era la idea, ¿verdad? Si tenían todavía algunas cuestiones que profundizar, que mejorar, que revisar, especialmente ese tipo de ejercicio y esas preguntas que pareciera que son muy simples, pero que en realidad nos ayudan a escarbar un poquito cómo va la propuesta de la formulación del problema. Y que, como dijimos anteriormente, si no hay una buena formulación del problema, el proceso de la investigación en realidad no va a ser buena. Entonces, es importante arrancar desde una buena formulación del problema, partiendo de preguntas simples que nos ayudan a construir esa propuesta que al final de cuentas lo que quiere es hacer aportes o resolver situaciones. Y si no lo hacemos bien, pues definitivamente no vamos a hacer esos aportes ni resolver esas cuestiones que nos interesan. Entonces, pasamos a la presentación del grupo 1. No necesariamente tienen que decir el nombre de la persona del trabajo de la persona que revisaron. Pueden decir el trabajo que revisamos sin decir el nombre a quién le pertenece. No es el interés de nosotros revisar de quién era el trabajo, sino que más bien cómo ustedes hicieron la revisión y qué encontraron por ahí y qué pudieron aportarle a la compañera o al compañero. Vamos entonces con el grupo 1, por favor. No se preocupe, doctora, voy a asumir mi responsabilidad con el trabajo. Está bien, adelante.
Porque de hecho sí fue un ejercicio como en concordancia con lo que las compañeras estaban diciendo, como bastante esclarecedor, porque a pesar de que ellas me estaban ayudando a mí, digamos, en el ejercicio con mi trabajo, no podría haberme imaginado trabajándolo sola, ¿verdad? Porque creo que se plantean otras preguntas por ahí. Entonces, bueno, mi investigación son percepciones de directores, directoras y decanos de las ciencias social-humanísticas y de la salud de la Universidad de San Carlos de Guatemala en torno a la EIS. No sé si se ve en mi pantalla. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Bueno, nosotras leímos primero el planteamiento del problema que yo tengo para ir escarbando desde ahí y entonces decíamos, ¿cuál es el problema, verdad? ¿Qué? Es la ausencia de información de percepciones en torno a la EIS. ¿Cómo? ¿Cómo se busca atender? Entendimos nosotras, ¿verdad? Explorando directamente el conocimiento y percepción de la importancia de la incorporación de la EIS en la formación dentro de las unidades académicas seleccionadas. ¿Quién? Pues con los directores, directoras y decanos de las ciencias tal y tal, pero bueno, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el planteamiento del problema yo nunca menciono cuáles son esas ciencias social humanísticas y de la salud. O sea, lo menciono en el título y obviamente después como en el objeto de estudio o sujetos de estudio, pero no en el problema. Y digamos, entonces no se entiende por qué elegí esas dos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema en que no se esté atendiendo desde esas dos áreas? Principalmente, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues son las autoridades en el ejercicio de funciones, quienes estén desde el periodo en el que yo lo estoy trabajando, que será de marzo a noviembre, porque yo les decía que desde marzo que yo planteé la propuesta, pues han cambiado algunos, ¿verdad? Que hay decana en la Facultad de Derecho, Artemis en Historia, entiendo que también Ciencias de la Comunicación ha cambiado, entonces por ahí ir buscando quiénes. ¿Dónde? En la Universidad de San Carlos de Guatemala, solamente la sede central. Bueno, aquí es donde les mencionaba que no están las facultades o como dos áreas, ¿verdad? Si no se quieren especificar las facultades y unidades académicas, ¿verdad? Y que pues desde el grupo me decían que era importante colocarlas un poco para darle sustento a la selección, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Porque al no atender esta dimensión a nivel personal y formativo, se rompe la intencionalidad vital, axiológica y dialógica de la educación, limitando la construcción de ciudadanas y ciudadanos activos con formación para la vida, la salud y la toma de decisiones responsables que comprendan y promuevan los derechos humanos, la equidad y el respeto a la diversidad, que son pues pilares de la EIS, ¿verdad? ¿Para qué? Pues la calidad educativa tiene que integrar la sexualidad como una dimensión humana. Eso ya está planteado como en diferentes documentos, que la sexualidad es parte de la calidad educativa, ¿verdad? Sí, que al estar ausente en las unidades académicas se restringe la posibilidad de obtener herramientas para la incorporación y enfoque tanto a nivel personal, pero también en lo profesional, ¿verdad? Al momento del ejercicio no lo tienen ya asumido y por tanto tampoco van a desarrollar ni investigación, ni incidencia, ni atención y formación digamos, como para ser agentes multiplicadores de este derecho con las poblaciones con las que trabajen. ¿Desde cuándo? Pues entendemos que nunca se ha tenido intenciones o acciones en favor de la EIS en la mayoría de facultades. Eso tampoco está reflejado en el planteamiento del problema, digamos, en los antecedentes. Yo planteo que no hay información o qué información tenemos, pero pues acciones no hay nada. Creo que tendría que replantearlo ahí. ¿Para quiénes? Entendimos que con quiénes se va a explorar, pues con los directores, directoras y decanos. ¿Para qué? Pues para atender, ¿qué cosa? Atender la formación de habilidades y competencias para el bienestar emocional, físico y psicológico de las y los estudiantes. ¿Y a quiénes? Nosotras lo vimos como quienes se verían beneficiados con esto, pues las y los estudiantes como primeros sujetos, digamos.
Muy bien. Así lo fuimos trabajando. Muy bien, gracias. La idea es esta misma que ustedes plantearon ahí sobre cómo escarbar esa primera propuesta o la propuesta que ustedes ya vienen trabajando, porque ustedes entiendo que ya tienen varios meses de estar trabajando con esto, pero si se dan cuenta, al omitir una de estas preguntas que son simples, pero que son claves en el proceso de la formulación del problema, se quedan algunos pequeños vacíos o grandes vacíos dentro de la propuesta del planteamiento del problema. Y una de las cuestiones aquí es que la gente o las personas que van a ver la investigación entiendan desde el primer momento qué es lo que queremos investigar y para qué lo queremos investigar, dónde lo estamos investigando, con quiénes estamos trabajando, ya que sea fácil de entender y percibir el proceso de la investigación. Pasamos al grupo número 2, por favor. Gracias, Emma, por la presentación. Gracias. Gracias, Dina. Muchas gracias. Bueno, nosotros empezamos con leer el planteamiento del problema, en el cual fuimos resaltando en dónde se encontraba cada pregunta, en las cuales pudimos darnos cuenta de que sí faltan, el planteamiento del problema no se realizó de acuerdo a las preguntas porque hay muchos vacíos, o en algunas pues se quiso dar a entender, pero no está explícito totalmente. Entonces consideramos que hay varios vacíos ahí. Enriquecimos el planteamiento de las partes que le hacen falta para poder darlo a conocer de una manera más simple y entendible para los lectores, ¿verdad? Hay algunas preguntas que no están ahí, como el cuándo o el qué. Entonces hay varios vacíos. Pues este es mi tema, que es el pudor como símbolo del patriarcado. Y pues vimos algunos, pues me hicieron ver algunos vacíos que habían ahí, y de alguna forma que hay que construir el planteamiento del problema de acuerdo a estas palabras que son bastante claves y que nos ayudan a poder dejarlo de una manera más simple, pero entendible, ¿verdad? Entonces considero que sí, no lo realicé de esta manera, no me guié así porque no está explícito como debería de estar y le falta un poco. Gracias, Jennifer, por compartir. Una de las cosas importantes que usted acaba de mencionar es, digamos, esas falta de algunas preguntas que efectivamente dejan vacíos. Pero usted mencionó una pregunta que ustedes encontraron ahí que no la encontraron, o sea, que no la encontraron dentro de su planteamiento, y es el qué. El qué es importantísimo en el proceso de la formulación del problema. Entonces, eso sí es necesario que lo empiece a revisar y a replantear. Porque si en la formulación del problema no encontramos el qué, entonces, o sea, ¿qué es lo que vamos a investigar? Aunque yo, por ejemplo, ahorita que usted mencionó su título, ya pienso que ahí hay un qué. Pero eso no debe de quedar solamente en el título, sino que se debe reflejar específicamente dentro del problema. Entonces, por ahí es importante retomar. Este es un ejercicio, si se dieron cuenta, es un ejercicio sencillo porque las preguntas son simples, pero que cuando se ubican en el contexto de la formulación del problema, se complica, digamos, se hacen más complejas.
se complejizan. Hay unas preguntas que de un momento son simples, se complejizan porque ya cuando uno coloca la redacción de lo que ha empezado a trabajar, pues a veces es difícil como expulgar ahí, ¿verdad? Expulgar y encontrarlas, porque esa es la idea, expulgar el trabajo y encontrarlas. Y eso va a ser para todas y todos un pequeño ejercicio que puedan hacer quienes no lo lograron hacer porque no podíamos hacerlo todas el día de hoy, que lo hagan ustedes conscientemente en sus trabajos, porque son elementos que se van a revisar cuando ustedes presenten su propuesta de planteamiento de problemas. Yo creo que eso era importante hacerlo el día de hoy para que ustedes lo tomaran en cuenta si en dado caso no lo habían tomado en cuenta cuando hicieron sus primeras propuestas de formular su trabajo. Grupo número 3, gracias Jennifer, muy fina. Gracias. Y otro elemento antes de pasar al grupo número 3 es que podamos reconocer que hace falta alguna cosa, que podamos visualizar que hay algún vacío. Y si hay algún vacío, tenemos que buscar la forma de cómo encontrar el camino para que esto no quede pues sin nada, tiene que estar fortalecido por eso es importante lo que se menciona cuando hacemos antes de plantear el problema. Tenemos que leer, tenemos que observar, tenemos que inclusive platicar con otras personas que ya han hecho investigación en estas áreas o conocen el problema para empezar a encontrar el camino más rápido, más simple, más sencillo, pero que enriquezca nuestro proceso para la reformulación o la formulación, perdón, del problema. Muy bien, el grupo número 3, ¿quién va a presentar? Buenas tardes a todas, somos el grupo 3. Voy a proyectar el documento que vamos. Bueno, acá tenemos el tema, la verdad es que fue un ejercicio bastante nutritivo, ¿verdad? Que nos ayudó a identificar esos vacíos dentro del planteamiento. El tema el tema es los desafíos de los procesos organizativos de las mujeres de Guatemala. Y acá estuvimos coloreando. Como la pregunta número 1, ¿qué? Sí, fue bastante difícil encontrarlo porque como que encontrábamos esa respuesta en varios párrafos, pero al final logramos encontrarlo. El qué, pues, son esos desafíos que enfrentan las organizaciones de mujeres en sus diversas luchas. El cómo no lo encontramos y es algo que todavía se tiene que trabajar. El número 3, que es el quién. Acá tenemos que son con 10 organizaciones de mujeres indígenas, mestizas y feministas de Guatemala, pero acá sí nos queda la duda de hasta qué nivel tendríamos que detallar, porque el grupo mencionaba, ¿verdad? Si hay que detallarlo un poquito más, hay que describir como el cargo de las personas que van a estar en esta investigación, si son hombres, si son lideresas, mujeres, entonces es un vacío que todavía hay que trabajar. El número 4, que es, el número 4, el cuándo. Acá únicamente dice actualmente, ¿verdad? Pero no está delimitada la temporalidad, entonces es algo que todavía hay que trabajar. La pregunta número 5, que es ¿dónde? Es algo que tampoco aparece en el planteamiento, que acá pues va a ser en varias sedes del departamento de Guatemala, pero también en diversos departamentos del país. Entonces es algo que no aparece y que todavía hay que trabajarlo. El número 6, pues está acá arriba el por qué, ¿verdad? Que es un problema histórico que han traído en el que se han visibilizado las problemáticas de los procesos organizativos. El número 7, que es, está acá el para qué, que bueno, acá el objetivo, ¿verdad? Que es como mitigar esas brechas de desigualdad que el sistema ha impuesto a los procesos organizativos.
Y pues eso prácticamente, el ejercicio fue bastante bonito, pero sí hay bastantes vacíos todavía que hay que trabajar en este planteamiento del problema. No sé, de pronto alguna de las compañeras quiere agregar algo. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Magda, teníamos dudas con respecto a esto, al nivel de profundidad en el quién, digamos, el nivel de detalle al que tendríamos que llegar. También en el desde cuándo, digamos, en este apartado del planteamiento del problema, de pronto lo que Magdalena comentaba, digamos, es un problema histórico, pero como problema histórico es infinito. Entonces, ¿cuáles tendrían que ser como los lineamientos básicos para problemáticas históricas como las que afectan a las mujeres y cómo podemos nosotras desde el planteamiento del problema delimitarlo más o que nos ayude, ¿verdad? Y lo otro sería una consulta con usted específicamente sobre el tamaño de este apartado del planteamiento del problema, porque esto es lo medular, es la columna vertebral de nuestra investigación y de pronto nos han hecho sugerencias de que sean 4 párrafos, 5 párrafos, 2 hojas, pero este nivel de detalle digamos, podemos tener como 10 hojas tal vez escritas y ser redundantes. Entonces requiere también un trabajo de mucha síntesis, de mucha concreción, pero de claridad, pero que no se pierda lo sustancial. Entonces, esas eran nuestras dudas. Creo que nos ayuda mucho a hacerlo en colectivo. Muchas gracias por plantear esta actividad, porque incluso teníamos preguntas de cómo interpretar las preguntas. O sea, que de pronto estábamos confundidas, que no sabíamos, pero ¿esto a qué se refiere? Pero entre todas creo que ayuda mucho y también con sus observaciones. Muchas gracias. Gracias, Celia, muy fina. Bueno, dos o tres cuestiones que yo veo en relación a esta revisión y sobre sus preguntas. Escuché que hablaron sobre los retos o desafíos de los procesos organizacionales de las mujeres en Guatemala, dijeron, ¿verdad? Que es más o menos el título. Sin embargo, cuando empiezan a decir quién, establecen que son 10 organizaciones de mujeres. Entonces, por ejemplo, desde el título hay que empezar con la delimitación porque se puede pensar en investigaciones muy grandes y al final no son viables para desarrollar en el tiempo que nosotras tenemos o con los recursos que nosotras tenemos. Entonces, eso es importante, la delimitación del problema. La formulación tiene que ver con la delimitación del problema. No podemos hablar por ejemplo, de investigar cuáles han sido los retos en toda la historia que las mujeres hemos tenido en los procesos organizacionales. Tenemos que delimitar dónde, cuándo. Entonces, si ustedes van a decir, o si la compañera va a hablar sobre los retos o desafíos de los procesos organizacionales de las mujeres, pues, ¿dónde? Entonces, aquí dicen que va a ser 10 organizaciones. Bueno, hay que colocar 10 organizaciones. ¿Cuándo? No, es cierto, el proceso es histórico. Ya sabemos que el proceso de la desigualdad y de la exclusión es histórico en las mujeres, pero las investigaciones tienen que marcarse en espacios de tiempo específico, porque no tenemos tiempo para hacer investigaciones pues de todo el tiempo, bueno, si se tuviera, pero de todos modos, ya lo importante es aquí que delimitemos de cuándo a cuándo va a ser esa investigación, de qué tiempo a qué tiempo, 5 años, 10 años, 15 años, 25 años, después de la firma de los acuerdos de paz, antes de los acuerdos de paz, momentos específicos, temporales, para poder establecer, para poder hacer una delimitación práctica, una delimitación que me ayude a mí también como investigadora y revisar si hay investigaciones en esos tiempos y cuáles fueron los enfoques de ese. Por eso también sirve ese proceso de revisión de bibliografía antes de empezar a escribir la delimitación del problema, la delimitación y también la formulación del problema, porque nos enmarca
nos establece cómo va la investigación. Claro que en Guatemala es bien difícil. Hay muchas investigaciones, hay muchas tesis realizadas, pero no hay información en línea, por ejemplo, que podamos hacer la revisión y entonces tampoco hay impreso. Bueno, es una situación difícil, pero lo más que se pueda para que nos ayude a delimitar nuestro problema en la investigación. Y otro elemento importante, la viabilidad. Esta investigación es viable en tiempo, en espacio, en recursos. Recursos humanos, soy yo la única que va a investigar, muy bien, entonces, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que me es posible investigar? ¿Hasta dónde me es posible? Y en ese hasta dónde, ¿qué aportes puedo hacer? Porque siempre tenemos que pensar en los aportes que nuestra investigación puede dar. Otro elemento que usted decía sobre qué tamaño debe de tener la narrativa, digamos, de nuestro problema. No creo que haya alguien, yo por lo menos no he encontrado que me diga son 5 páginas, 2 páginas, 1 página, 2 cuartillas, 3 cuartillas, no. Lo importante es hacer una narrativa explicativa del problema, que explique qué, el cómo, cuándo, dónde, quiénes, para quiénes, esas preguntas que las explique, que sea fácil para encontrarlas. Por ejemplo, ustedes decían que buscaron y buscaron y buscaron, y bueno, al fin encontraron aquí, al fin encontraron allá la respuesta a estos cuestionantes de la investigación. Pero en la realidad es que cuando leemos la formulación del problema, debe ser fácil encontrar. ¿A quiénes se está dirigiendo esta investigación? ¿Para qué quieren esta investigación? ¿En qué periodo lo están haciendo? ¿Cómo lo van a hacer? Sí es importante identificar a las sujetas o a las interlocutoras con quienes vamos a hacer el trabajo desde el principio. Porque a mí, por ejemplo, yo para leer una investigación necesito saber con quiénes trabajó la o el investigador, para saber si me interesa o no me interesa, o qué es lo que quiero encontrar en esa investigación, o qué puedo encontrar de nuevo, qué puedo encontrar de propuesta en esa investigación. Entonces, no hay una regla como para decir, pero tampoco podemos, por ejemplo, yo he revisado algunas propuestas y yo he leído 2 párrafos, 3 párrafos donde están pretendiendo explicar el problema que quieren investigar. Y me parece que 3 párrafos es bastante pequeño porque regularmente los problemas que ustedes están presentando son problemas de carácter social intensos, profundos, que afectan fuertemente la vida de la población con la que ustedes están trabajando. Por lo tanto, es importante utilizar el espacio, la narrativa o las palabras necesarias que expliquen este problema. Y yo no te puedo decir, tienen que ser 2 hojas, no sé dónde de dónde mencionas tú que hicieron esta información, pero no, yo creo que no es así. Un planteamiento de problema o formulación de problema no pueden ser en 2 párrafos, por ejemplo, cuando estamos tratando de una problemática que afecta la vida en el caso de la mayoría de ustedes, de las mujeres con quienes van a trabajar. Es importante pensar en eso también, cómo conseguimos trasladar al público este problema, cómo conseguimos informar a la gente que esté interesada sobre el problema que queremos trabajar. Entonces, por ahí lo vamos a dejar porque ya nos hemos pasado bastante tiempo de lo usual en nuestra hora de clase, pero es importante y me agrada que les haya servido este ejercicio, que es bastante simple, pero que también nos ayuda a profundizar en el proceso que estamos realizando. Así de que si no hay preguntas, si no hay más preguntas al respecto, entonces, daríamos por terminada la clase del día de hoy y muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Heidi, ¿quieres hablar? No, maestra, gracias. Solamente agradecerle por este ejercicio porque nos ayudó mucho, la verdad.
a poder comprender todo o sea, cómo debemos de trabajar el planteamiento del problema y pues esto va a ser muy útil para mí, la verdad. Gracias. Me alegra. Y sobre todo ese ejercicio que pudimos hacer en grupos, entre colegas, entre compañeras, que pues nos podemos hacer aportes, digamos, aportes en nuestras propuestas y que también nos sirven de manera particular, en el sentido que ustedes ahora, quienes no lograron hacer el ejercicio porque no se podía de todas, puedan también aplicar esa misma metodología al hacer una revisión y profundizar en el proceso de su formulación del problema. Muchísimas gracias y seguimos adelante. Ya les informé las próximas actividades que tenemos. De cualquier manera, yo les voy a estar enviando sus instructivos, sus informaciones para que estemos atentas a lo que tenemos que hacer. Siento mucho que esta situación de la pandemia nos tenga de manera tan alejada. Yo veo que el tiempo se está pasando tan rápido y que no, yo siento que falta tiempo para que nos podamos encontrar y seguir, pues, intercambiando estos saberes. Felicito a la mayoría que yo ya, pues, no puedo decir que revisé, pero que ya vi sus propuestas de trabajo. Creo que son propuestas que realmente aportan en las posibilidades de ir cambiando las cosas en este país. Por lo tanto, las motivo, las insto a que la formulación de su problema pues sea mejorado para que esta investigación realmente haga los aportes que ha estado pensando hacer desde que ustedes la tomaron como una responsabilidad. Entonces, cuidémonos todas y seguimos adelante. Doctora, perdón, que ¿sí? se vaya. Sí, Natalia. Fíjate que yo le envié un correo porque yo quería ver si usted todavía me podía recibir en la asesoría, pero me respondió sobre una tarea, creo que no, no sé si llegó bien mi correo. Porque yo quería... Natalia, no lo he visto. ¿Para qué tarea dice? No, es que yo le mandé un correo para ver si yo podía ser parte de la asesoría que usted nos dijo la vez pasada. ¿Pero la asesoría del planteamiento del problema, dice usted? No, de los temas de investigación, asesoría. Sí, es que lo estamos haciendo por módulo también, o sea que la asesoría que se dio el día 22 era relacionada con el planteamiento del problema. Y ahora la asesoría que vamos a dar el día, ahorita le digo cuándo es. Creo que es el día 12, estaremos trabajando ya el marco teórico. Y yo les voy a mandar esta semana el calendario para que se apunten quienes están interesados y quienes deseen hacerlo en el horario y el día, pues es el día 12. Toda mundo, el día 12, pero con diferentes horarios. Muchas gracias, doctora. Para servirles, cuídense mucho.